Roberto Romero. Trabajas en diferentes empresas, has emprendido, estás muy metido con todo lo que es realidad virtual, realidades inmersivas, metaverso y demás, pero eres muy friki. Eres muy friki, te encantan los videojuegos, te encanta jugarlos y te gusta hacerlos. De hecho, has tenido creo que una o dos empresas, si no recuerdo mal, que se dedicaban a temas de creación de videojuegos. Ahora, tenemos diferentes tipos de videojuegos. Videojuegos, digamos, tradicionales, digamos PC, está consola, están móviles, está ahora todo lo que es realidad virtual, está lo que son realidad mixta, ¿vale? Que veremos integrados, está realidad aumentada y luego el siguiente paso, que es realidad mixta, que veremos integrado con nuestro entorno. Y luego está también todo el tema de juegos blockchain y play to earn, que están ahí, de los cuales por tu cara también deduzco que no eres muy fanático. Pero es un género, está ahí, nos guste o no, y ha tenido su pequeña adopción, ¿no? Independientemente ya de la parte burbuja, la parte económica que haya. Todo eso es un espectro de videojuegos, ¿no? que de alguna forma también se van mezclando entre sí para ver géneros, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú los videojuegos en ese metaverso? O sea, ¿ves que los juegos van a ir más realidad mixta, ves más realidad virtual? ¿Va a tener algo de blockchain ahí esto ya utilizando la tecnología, ¿no? Ya no el uso que se le dé mal o que no te gusta, sino más la tecnología? O sea, ¿cómo ves el tema de videojuegos en el metaverso? Vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar por un lado de videojuegos, si te parece bien, y por otro lado vamos a hablar de cómo podemos utilizar los videojuegos para hacer otras cosas, porque es lo que a mí más me mola, ¿no? He de decir que todo mi fanatismo por los videojuegos empezó con dos cosas. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. ¿Vale? Bueno, brutal. Tenemos que hacer un podcast solo de ese juego. Solamente. Sí. Y Wing Commander o la saga X-Wing, ¿vale? Sí, o sea, sí. Y de eso ya me marca la vida y a partir de ahí todo lo que viene después, pero... Videojuegos. O sea, los videojuegos tienen una obligación y es entretener, ¿vale? Y ser divertidos, ¿vale? Y ser de nicho. Tienen la obligación de ser de nicho, porque no me sabrás decir ni un solo videojuego que sea para todo el mundo. Ese videojuego no existe. Y si existe no lo conoce nadie, porque la gente juega a los videojuegos que le gustan. Los videojuegos tienen que ser de nicho. Y eso es algo que la gente se piensa que no. O sea, la gente se piensa, voy a hacer un play to earn o un videojuego para todo el mundo, ¿sabes? Entonces, en el momento que alguien va a pedirle dinero a un fondo especializado en videojuegos y le dice que va a hacer un videojuego para todo el mundo, ese fondo pasa al siguiente. O sea, no existen los videojuegos para todo el mundo. Existen los videojuegos para los nichos de personas. Y pueden ser nichos más grandes o más pequeños, ¿vale? Pero siempre son para nicho. Eso está claro. Hemos tenido una evolución del mercado de los videojuegos salvaje. O sea, en los últimos 40 años hemos pasado de hacer una pelota que rebotaba contra una bandeja y ya, a videojuegos hipercomplejos, y hemos tenido una evolución del mercado que nos ha dado un montón de herramientas. Nos ha dado el conocimiento de cómo diseñar videojuegos, diseñar game loops, diseñar diferentes dinámicas y diferentes formas de interacción entre el usuario y el juego. Y eso lo estamos utilizando para generar otras cosas. O sea, ahora mismo estamos utilizando videojuegos o técnicas gamificadas, ¿no? Que se llaman, ¿no? Gamificación, ¿no? Que está como súper de moda desde hace unos años, para turismo, para educación, para entrenamiento de industrias, etcétera, etcétera. Ahí radica un poco la magia, ¿no? De los videojuegos. Es un nuevo formato, ya no es un nuevo formato, pero es un formato que es un lenguaje completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Ya no es entretenimiento, ya es lo que hablabas antes, ¿no? Es videojuegos para entretener y videojuegos para hacer otras cosas, ¿no? Claro, pero estamos hablando de las mismas herramientas y la misma forma de pensarlos y construirlos, ¿vale? Aunque luego la finalidad sea diferente. Y esto es muy importante porque luego después llegaremos a lo de los NFTs y los videojuegos play to earn, pero el diseño de videojuegos tiene una fundación, o sea, y tiene unos pilares, y hay que respetarlos, ¿vale? Entonces, cuando sabes de diseñar videojuegos y lo aplicas a otros campos o a otros propósitos, al final estás obteniendo ese beneficio que tienes porque, bueno, pues por un cambio también de mentalidad de la gente. No es lo mismo
claro, cuando nosotros éramos pequeños a lo mejor nos ponían el VHS con los anuncios de Barrio Sésamo y era suficiente para tranquilizarnos. Ahora ponle tu anuncio de Barrio Sésamo a los niños de hoy en día, que tienen multitud de inputs diferentes, que no se entretienen con nada, necesitan contenidos interactivos, ¿no? Tanto los jóvenes como la gente, los niños más pequeños, etcétera. Y los contenidos interactivos son el futuro del entretenimiento, obviamente para gente a partir de cierta edad, que no soporta el contenido plano, el contenido lineal, que quiere o contenidos muy cortos o contenidos muy interactivos, ¿no? Con los que tenga una relación, ¿no? Y con los que construyan una relación. Y todo eso lo aprovechamos también para el tema de la atención, ¿no? El tema de la atención en un training, para el tema de proponer nuevas formas de accesibilidad, para acercar procesos en la distancia. Y con esto me estoy refiriendo, por ejemplo, si aplicamos realidad virtual a través de un proceso gamificado a la rehabilitación de un hospital, ¿vale? Pues tú no tienes que ir a hacer la rehabilitación al hospital por tu problema de movilidad, te la puedes hacer desde casa con un dispositivo de realidad virtual o de realidad mixta, y en tiempo real tu médico te está monitorizando y está viendo lo que estás haciendo y estás haciendo ejercicios gamificados en los que tienes que hacer no sé qué, no sé cuántitos, que tienes un game loop donde tienes una recompensa y donde hay un recorrido. Estás utilizando las mismas herramientas que para hacer un videojuego para construir todo ese resto de cosas. Hasta el Google Maps tiene cosas gamificadas. Sí, todo esto es gamificación y es todo lo que es serious gaming y demás. Sí. Vamos a ir un poco también por la parte más freaky, ¿vale? Por la parte más de juegos, de entertainment. ¿Cómo ves, o sea, realidad virtual, ¿no? ¿Qué supone eso en la evolución de los videojuegos? ¿Por qué nos flipa tanto estar dentro de ese mundo? ¿Y por qué mucha de la gente que nos sigue y nos ve son jugadores también de esta realidad virtual y dicen, no, es que yo ya no me cambio, es que ya no vuelvo a jugar en plano, ¿no? ¿Por qué pasa esto Porque esto? Es un sueño. O sea, es un sueño. Literalmente es un sueño. La gente, o sea, tú de pequeño, ¿cuál era la peli que más te flipó? ¿Star Wars? ¿Star Wars? Star Wars. ¿Has soñado alguna vez que estabas dentro de Star Wars y te pasaba alguna historia? Vale, me has pillado. Sí. Claro, ¿a que sí? O sea, yo el estar con el... O sea, tu sueño era estar dentro del X-Wing. puto X-Wing, en mitad de sí. la batalla de Yavin, cargándote la Estrella de la Muerte. Mira qué camisa más a juego con el comentario. ¿Vale? O sea, ese era tu sueño. Sí, pero es que ahora lo puedes hacer, o sea, es que ahora te pones una gafa de realidad virtual, te hables el Squadrons y estás en un X-Wing. Y tienes a tu colega en el otro X-Wing aquí, claro. Claro, o sea, es como estar en un sueño. La mejor experiencia que yo he tenido en realidad virtual fue con el Elite Dangerous, ¿vale? Y fue una historia que siempre la cuento, no sé si te la he contado alguna vez a ti, Carlos, pero yo estaba, yo soy muy fan de los Space Sims, ¿vale? Y tengo mi cabina con mis joysticks y mis cosas, y yo estaba jugando a Elite Dangerous y yo tenía pues mi cabina igual que está en virtual, ¿vale? O sea, el joystick en el medio, la palanca de gases a la izquierda, etcétera. Y yo estaba además estaba jugando con unas HTC de estas, a lo mejor eran estas y todo, ¿sabes? Con las que estaba jugando. Total, que yo estaba así, estaba muy cansado porque estaba con mi startup, con Future Lighthouse, y me quedé frito, ¿vale? Me quedé dormido dentro con las gafas de realidad virtual puestas, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? Que de repente empiezo a escuchar algo y abro el ojo y estoy a punto de chocarme contra el sol, que de repente era algo súper gigante porque estaba mega cerca, y yo, el microsegundo ese en el que te despiertas de un sueño y no sabes dónde cojones estás, que crees que estás en el sitio o no estás en el sitio, y dices, esto es real, y ves el joystick ahí y dices, mierda, el sol, hay el joystick, y vas a echar mano, y tu mano, claro, en el mundo real tocas un joystick, y en el mundo virtual ves la mano que se acerca al joystick y que mueve el joystick, y claro, en tu cerebro en ese momento todo eso es real. O sea, ese micromomento de mini me lo creo todo lo que está pasando, de estoy en el universo. Que no se te ocurrió quitarte la gafa, no. Sí, tú ibas claro, a moverte. al microsegundo sí. Cuando cogí el joystick y me moví dije, mierda, estoy gilipollas, ¿sabes? En el juego. Ese momento es mi mejor momento en realidad virtual. ¿Por qué a la gente le flipan los juegos en realidad virtual? Porque son un sueño. Exactamente, es igual que vivir un sueño, que es lo que todos queremos siempre. Soñamos con volar. Soñamos con ser parte de nuestra peli favorita. Soñamos con poder ir a otros planetas. Soñamos con todo lo que soñemos, lo podemos hacer ahí dentro. Entonces, claro, videojuegos en realidad virtual, ¿sabes? Lo compro del todo, ¿sabes? Es que es un sueño. Ahora, los retos, que no me mareen, que estén bien diseñados los juegos, que los gráficos sean de calidad, etcétera, etcétera, son retos que se van poco a poco completando. O sea, cualquier persona que a día de hoy juegue Half-Life Alyx y sea un fan de la saga Half-Life, va a ser como vivir un sueño. O sea,
han estado jugando, han estado esperando al Half-Life 3 toda su vida y de repente tienes el mejor juego de realidad virtual de la historia, con el mejor locomotion, con el mejor hand tracking, con el mejor todo, los gráficos, todo. con todo interactivo, La que historia, coges una todo. bici y le das a los pedales, con los rótulos, la historia es increíble. O sea, al final eso es un sueño, ¿no? Entonces por eso la gente prefiere realidad virtual para los videojuegos, no hay... ¿Tú crees que esto va a seguir evolucionando, lógicamente, Bueno, a que ese sueño se te vea mucho mejor, con tecnología O sea, áptica? Todavía queda partes del sueño que no están cubiertas. Lo de la tecnología háptica, esto lo hablamos en septiembre, ¿vale? Si quieres, Vale. y ya te contaré por qué. La parte del sueño que falta es la de la realidad mixta. O sea, porque ahora mismo, ¿cuántos cientos de miles o millones de personas juegan al Pokémon GO o han jugado al Pokémon GO, se han ido a los parques a recoger Pokémon, no sé qué? ¿Y cuántos han soñado, ¿sabes? Con hacer eso, pero en el mundo real, ¿sabes? O sea, de ver a los Pokémon por tu entorno, de lanzarles la Pokémon, De no que sé qué. reaccionen, digamos, a tu entorno físico. Claro, exactamente. Eso es lo que nos va a proponer la realidad mixta, y eso en cuanto empiecen a salir las primeras gafas y los primeros dispositivos de realidad mixta, de gafas de ver, o sea, que sean de realidad mixta puros. Y que no cuesten 5.000 euros. Y que no cuesten como las HoloLens o las Magic Leap, obviamente, y que sean un producto de masa. Pues imagínate ver a la gente por la calle jugando el Laser Tag, que es el juego que todos los niños de LGB queríamos, era el Laser Tag. Queríamos ir a jugar al Laser Tag, ¿no? Lo de las pistolitas láser y tal. Sí, me acuerdo. Es que con esta gafa lo tienes. O sea, por defecto, ¿sabes? O sea, tienes todo lo que tú quieras. Es el más fácil de todo, sí. Tienes todo, entonces ya ese es el siguiente nivel. Entonces, bueno, poco a poco irá evolucionando la experiencia de mundos 100% virtuales, la experiencia de mundos de realidad mixta, y poco a poco iremos llegando a esa evolución también del gaming, que obviamente, pues como hablábamos también antes, va a impactar al resto de lo que hacemos. O sea, hablo del trabajo, hablo de la medicina, hablo de la educación, hablo de todo.